Muy buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga. Les habla el pastor Gustavo González. Y en esta oportunidad vamos a estar dando por finalizada la conferencia de mayordomía. Se ha ido postergando este último mensaje, pero aquí estamos para la gloria de Dios, enseñando este último punto que se nos ha asignado a los diferentes predicadores, diferentes puntos y enseñanzas en cuanto a mayordomía. Cómo ser un buen mayordomo, qué implica ser un buen mayordomo, y se han estado enseñando diferentes temas y se han estado mostrando diferentes predicaciones en cuanto a lo que es una buena mayordomía. El punto que me ha tocado enseñar bíblicamente es dando con generosidad, Y sin duda que a cualquier mayordomo, a cualquier siervo, su patrón, su jefe, su encargado, y aún en las cosas de Dios, nuestro Señor y Dios nos da todo tipo de recursos para que podamos administrar. Y parte de la administración de un buen mayordomo es el poder dar. Antes de comenzar con la enseñanza en esta tarde, quiero que por favor vayamos al Señor en oración. Bendito seas, Padre amado, porque nos da la oportunidad de estudiar en tu palabra, tus doctrinas, tus enseñanzas, para que podamos ser buenos siervos, buenos mayordomos de todo lo que tú nos provees. Por favor, toma este tiempo, guíalo conforme tu voluntad en el Espíritu. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos. No es una predicación expositiva en este caso, como me gusta normalmente hacerlo. Es una predicación temática, pero que tiene una enseñanza, por supuesto, bíblica y muy necesaria en los tiempos que vivimos. El dar a veces se transforma en algo que se le adjudica o se le exige a un gobierno, a una institución o como una iglesia, ¿verdad? Como la nuestra. Y qué hermoso cuando una iglesia, por ejemplo, está preparada y tiene los recursos para poder dar a aquellos que lo necesitan. Pero, amados hermanos, la iglesia la componemos tú y yo. Aquellos que hemos puesto la fe en el Señor Jesús, aquellos que hemos recibido al Señor como nuestro Salvador personal y en obediencia a la palabra de Dios nos hemos bautizado. Por lo tanto, nosotros como miembros de la iglesia somos responsables de proveer para que la iglesia tenga lo necesario también para poder dar. Ahora, cuando hablamos de dar, normalmente la gente enseguida se hace la idea de que es plata y que lo único que podemos dar es dinero. Y con eso también muchas veces nos excusamos o lo tomamos como excusa para no dar otras cosas que sí tenemos y podemos dar. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos bíblicos, amados hermanos, de qué son aquellas cosas que podemos dar, bíblicamente hablando. Por ejemplo, punto número 1, entonces, ¿qué podemos dar? Ejemplos bíblicos, comenzando en Génesis, capítulo 4. Caín dio del fruto de la tierra. Abel, cordero escogido. Y más allá de la historia, más allá de las implicaciones
implicaciones y el contexto. Estamos tocando el tema de dar y estamos buscando ejemplos bíblicos de personas que han dado para Dios, en ofrenda a Dios o en servicio a siervos de Dios. Entonces, Caín, el recurso que él tenía para ofrendar eran los frutos de la tierra, con lo que él trabajaba. Abel, un cordero escogido. Génesis capítulo 7, tenemos la historia de Noé. Y si tú conoces la historia de Noé, podemos llegar a la conclusión de que lo que Noé pudo dar fue mucho tiempo para construir el arca y para predicar acerca del juicio que habría de venir. Mucho tiempo. Ahora, Génesis 14, Abraham, pasamos a la historia de Abraham, dio los diezmos por la victoria obtenida antes de que fuese una ley, antes de que esto estuviese puesto como una ley de Dios al pueblo de Israel, en gratitud generosa por la victoria que Dios le había concedido. Abraham tomó la decisión de dar a Melquisedec el 10% de todas las cosas que él había obtenido a través de esa victoria. En Génesis 22, el mismo Abraham da a su propio hijo en ofrenda. Obviamente sabemos que fue una prueba de fe y obediencia para el siervo escogido de Dios, Abraham. Y Abraham, en obediencia a Dios, él fue con su hijo y estuvo dispuesto a sacrificarlo. En el libro de Hebreos capítulo 11 se nos dice que él tenía fe, sabiendo de que Dios podía levantar a su hijo de los muertos, podía resucitar a su propio hijo. Él debía ser obediente. En Primera de Samuel capítulo 1, Ana dio a su hijo Samuel como ofrenda al templo, en gratitud por la oración contestada. Y qué siervo tremendo, qué profeta tremendo fue Samuel. Cómo pudo y supo dirigir al pueblo aferrado a su Dios. En Primera de Reyes capítulo 17 se nos cuenta la historia de la viuda de Sarepta. Una viuda da la única comida que tenía al profeta Elías. Si tú quieres ver la historia, ve ahí a Primera de Reyes capítulo 17. El profeta Elías estaba huyendo, estaba siendo perseguido y llega a la casa de esta viuda, y esta viuda lo único que tenía para ella y su hijo era un poquito de harina, y iba a hacer una tortita para comer, y era lo único que tenían. Y el profeta le pide y ella generosamente se lo da. Y Dios obra un milagro a través del profeta Elías. Y sabemos la historia, como el aceite y la harina, y bueno, Dios hizo un milagro, y esa viuda junto a su hijo tuvieron un milagro en sus vidas. En Lucas capítulo 21, el Señor Jesús resalta la actitud de una viuda que da apenas unas moneditas, las únicas que tenían. Pero el Señor, hablando al pueblo, a los fariseos, a todos los que estaban a su alrededor, da testimonio diciendo de que esa viuda, dio más que todos los que estaban allí. Porque dice el Señor, ella dio lo único que tenía, su sustento, y todos los demás daban de lo que les sobraba. En Primera de Crónicas, en contraste a esta historia de la viuda, Primera de Crónicas 22 y 23, David da todo lo necesario para edificar la casa de Dios. Y antes de David partir,
Él arregló absolutamente todo para que su hijo Salomón edifique la casa a Dios. Y es increíble, hermano. Pueden leerlo ahí en Primera de Crónicas, capítulo 22 y 23. Las cantidades extraordinarias de oro, plata, metal, madera, siervos y todo lo necesario que el rey David preparó para dejar a su hijo con el propósito de edificar la casa al Dios vivo. Pero Marcos, capítulo 9, versículo 41, en contraste a toda esta opulencia, también el Señor Jesús nos enseña que dar un vaso de agua en su nombre no quedará sin recompensa. Y hasta ahora hemos visto bastantes cosas materiales, pero el dar no solo es dar cosas físicas o materiales. Y ese es un error que a veces cometemos por estar tan abrumados con el consumismo y con las ideologías de este mundo y el pensamiento de la sociedad, de acumular, de tener más y más y más, y siempre mirar por lo material. Pero la Biblia va más allá. En Mateo 6, capítulo 6, versículo 14 y 15, el Señor Jesús habla del perdonar. El perdón es algo que también se da a aquel que lo solicita. En Mateo capítulo 18, Pedro le pregunta al Señor Jesús, ¿pero cuántas veces tengo que perdonar al que me ofende? ¿7 veces nada más? Y el Señor, ¿qué le responde? ¿Verdad que lo sabes? 70 veces 7 debemos perdonar. Ahora, ¿qué hay en cuanto a los frutos del Espíritu Santo? En Gálatas capítulo 5, versículo 22. Los frutos del Espíritu Santo son todas esas cosas que el Señor nos provee, nos nutre, nos da, para que nosotros también podamos darlos a otros. El amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, la fe, etcétera, etcétera. Son todas cosas que nosotros recibimos del Espíritu Santo como frutos en nuestra vida por la santidad y la obediencia. Pero todos esos frutos son para que podamos también darlos a otros. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 12, nos hace una tremenda exhortación y desafío. Nos invita a entregar nuestra propia vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces, amados hermanos, viendo la evidencia bíblica, y por supuesto que podríamos mencionar tantos hombres y mujeres y circunstancias y ejemplos de gente que dio y lo que dio y cuánto dio, pero en resumen, en cuanto al qué podemos dar, en resumen, podemos dar todo recurso material y espiritual que nos fue dado para poder dar a otros. Para poder dar a otros. Así que, no importa tu condición social o económica, a todos Dios nos ha dado algo que podemos dar. Algo que podemos dar a Dios, por supuesto, y a aquellos que lo necesitan. Ahora bien, ese fue el primer punto. Ejemplos de qué cosas podemos dar. Ahora
quiero que podamos pasar a un segundo punto. Y acá es donde entran a las personas a querer ponerse de jueces o a querer interpretar o poner ciertas pautas de cuánto dar. Cuánto dar. Vivimos en tiempo en que hay doctrinas falsas, iglesias que enseñan que cuanto más das, más vas a recibir, que cuanto más das, Dios está comprometido a darte todo lo que tú le pidas. Iglesias falsas que enseñan que, bueno, si tú quieres dar tanto dinero, el pastor puede orar por ti, pero si no tienes tanto, bueno, un hermano puede orar por ti, y si no tienes demasiado, bueno, andá y orá allá en el rincón. Bueno, no, hermanos, bíblicamente, ¿cuánto es lo que podemos dar? En primer lugar, los diezmos. Y hermanos, David González ya hace unas reuniones atrás tocó el tema del privilegio de diezmar. Por lo tanto, no voy a profundizar demasiado en este tema, pero lo que sí quiero aclarar es una diferencia importante para que no cometamos un error. Los diezmos son para el mantenimiento de la iglesia y sus diferentes ministerios. De todo lo que el Señor te ha provisto a ti, en el mes, en la changuita, en el trabajo, en la propina que mamá te da cuando vas al almacén, si te la da, en lo que te dejó el ratón Pérez por el dientito que se te cayó, el diezmo va para la iglesia y es administrado y usado conforme las necesidades de la iglesia tengan. Pagar el mantenimiento de los edificios, la luz, el agua, los vehículos que se usan para llevar y traer gente, los productos de limpieza, de alimentación, y gloria a Dios por nuestra iglesia que tiene todo bien detalladito. Y cualquier persona siendo miembro de la iglesia que tenga alguna duda puede hablar con la secretaria, con Cristina, con la hermana Cristina, pedirle los libros de la iglesia para saber qué pasó con cuál o qué dinero o qué se invirtió y demás. Hace poco tuvimos la reunión de miembros y se entregó el reporte financiero y gracias a que la iglesia ha tenido sus recursos, hemos podido cumplir con todas las responsabilidades como institución delante del gobierno, delante de las autoridades. Por lo tanto, amado hermano, los diezmos no es para ponerlos en otros gastos, sean personales o de la obra. ¿Ok? Vamos a hacer esa salvedad. Si viene un pastor invitado a predicar a nuestra iglesia y tú llevaste tus diezmos para depositarlos en la iglesia y luego se va a levantar una ofrenda para el predicador invitado, los diezmos no pueden ir para el predicador invitado, es para el sustento de la casa de Dios en la cual tú te congregas. Hay gente que por ahí, por esto de las redes sociales y de la comunicación en internet y demás, a veces ponen sus diezmos en otros lugares, en otros ministerios, ya sean de internet o demás, cuando realmente los diezmos deben estar dirigidos para el sustento de la iglesia en donde tú te congregas. Si hay un desafío que la iglesia tiene por algo extraordinario que va a suceder, ya sea que vino un predicador invitado,
o que se quiere lograr comprar un instrumento de música o algo que se necesita para llevar a cabo los diferentes ministerios. Ahí hablamos de ofrendas. Las ofrendas son una parte de los diezmos. Las ofrendas es lo que podemos dar según nuestras posibilidades. Y quiero que, por favor, podamos ver este punto en el ejemplo que el apóstol Pablo nos da acerca de la iglesia de Macedonia. Vayan conmigo, por favor, a 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 8. 2 de Corintios, capítulo 8. Pablo escribe esta carta a los corintios y les da el testimonio de la iglesia en Macedonia, las iglesias en Macedonia. Se estaba levantando una ofrenda para los santos, había una necesidad y se estaba desafiando a todas las iglesias de los gentiles, los no judíos, convertidos a Cristo, para poder dar una ofrenda especial para los hermanos necesitados. Ahora bien, Pablo, como misionero, desafió y pasó por Macedonia. Y miren el ejemplo que el apóstol Pablo nos cuenta en cuanto a la iglesia, las iglesias en Macedonia. Capítulo 8 de 2 de Corintios, versículo 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Estaban pasando persecución, estaban teniendo problemas, estaban siendo ajustados en su economía, estaban teniendo falta de recursos, pero esta iglesia, ante la propuesta de una ofrenda para aquellos santos necesitados, miren el ejemplo. Versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino como a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Pablo da testimonio de las iglesias en Macedonia que dice según sus fuerzas, según las circunstancias que a ellos les rodearon, dieron según sus posibilidades. Y dice, y aún más allá de sus fuerzas. Las iglesias de Macedonia, el apóstol Pablo da testimonio que para participar de esta ofrenda puntual fueron muy generosas, insistiendo en tener el privilegio de poder dar para el propósito de ayudar a los santos. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto dar? Sabemos, el 10% es para el sustento de la iglesia. ¿Cuánto dar en cuanto a las ofrendas especiales? En cuanto a misiones, no podemos volcar nuestros diezmos para poder sostener misioneros. Eso es aparte. Ahora,
Es una realidad que cuando a veces esa promesa de misión que una iglesia toma no se cumple, no se cubre la expectativa. En el caso de nuestra iglesia se han usado los fondos de la iglesia para cubrir esa promesa de fe que la iglesia tomó para sostener a tal o cual misionero. Ahora bien, pero si hay una ofrenda especial, una promesa de fe, debe ser dada según tus posibilidades, según tus fuerzas. Y si quieres hacer un sacrificio y el Señor pone en tu corazón el dar aún un poco más de lo que puedes, eso es entre tú y Dios. Entre tú y Dios. Ahora, en el capítulo 9 tenemos la enseñanza que el apóstol Pablo le da a los corintios. Pablo está presentando esta necesidad, esta ofrenda a los santos. Pablo le menciona a la iglesia en Corintios el ejemplo de las iglesias en Macedonia, y ahora Pablo quiere exhortar, desafiar o animar a la iglesia en Corinto. Ahora bien, en 2 de Corintios, entonces, el capítulo 9, ¿con qué actitud dar? Entonces, tenemos que el punto número 2 de nuestro bosquejo es ¿cuánto dar? Punto número 3, ¿con qué actitud debemos dar? ¿Con qué actitud? Y es así que Pablo escribe en 2 de Corintios capítulo 9. Vamos a ver del versículo 5 en adelante. Por tanto, dice el apóstol Pablo, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Y para que entendamos, esto ya se había hablado, ya el apóstol Pablo lo había presentado a la iglesia en Corintios. La iglesia en Corintios había tomado un compromiso y el apóstol Pablo debía viajar a Corintios para ministrar y servir en la iglesia ahí en Corintios, pero también para pasar a buscar esa ofrenda de amor que la iglesia en Corintios se había comprometido a dar. Y entonces Pablo toma la decisión de enviar a Tito y enviar a algunos hermanos previamente a su viaje para animar a los hermanos en Corintios a que recuerden su compromiso y que antes que el apóstol Pablo llegue puedan dar voluntariamente a esa ofrenda que se habían comprometido, y no que quedara que al llegar el apóstol Pablo, aquí está el apóstol Pablo, vamos a darle, y que no quede como una exigencia, porque la iglesia en Corintios se había comprometido a dar esta ofrenda de amor. Ahora bien, pero dice en el versículo 6, pero, dice el apóstol Pablo, esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cada uno ¿de qué manera? Como propuso en su corazón.
porque Dios ama al dador alegre. Y hermanos, cuando estaba leyendo este pasaje, vino a mi mente la historia de Ananías y Zafira, ¿verdad? En el libro de los Hechos. Toda la iglesia en Jerusalén estaba vendiendo sus propiedades y todos tenían todos los bienes en común y todos se alimentaban en la iglesia. Y viene Ananías y Zafira y ellos se convierten al evangelio y ellos sienten el deseo de vender una propiedad y entregarla a la iglesia. Nadie se lo había pedido, nadie se los había exigido, nadie se los había sugerido. Salió de su corazón el poder vender esa propiedad y entregar el precio a la iglesia para el sustento de los hermanos. Ahora bien, conocemos la historia. Venden la propiedad y al tener la plata en la mano, constante y sonante, ¿verdad? Ahí toda la platita comenzó a obrar en su corazón el amor al dinero. Comenzó a brotar la tentación de ¿y por qué dar todo? Podemos dar una buena parte, va a seguir siendo una buena ofrenda, pero podemos quedarnos con algo. Y es así que van a Pedro, le entregan supuestamente el precio del que habían vendido el campo y ellos afirmaban de que ese era el precio, de que eso era lo que habían podido conseguir con su campo. Y Pedro le dice, pero Ananías, ¿por qué mentís? No me quieras engañar. El Espíritu me ha mostrado cuál es la verdad. El campo era tuyo. Si lo querías vender y quedártelo, nadie te podía decir nada, era tuyo. Pero ¿por qué has mentido al Espíritu? Y hermanos, el amor al dinero ha logrado desenfocar a muchos cristianos, sean miembros de una iglesia, sean obreros, laicos, sean pastores o misioneros. El amor al dinero realmente es la raíz de todos los males y eso nos enseña la Biblia. El que quiere enriquecerse rápidamente peca. Hermanos, debemos confiar en la palabra de Dios. El Señor Jesús en Mateo capítulo 5 y 6 habla en cuanto a esto. Dice, nadie puede amar a dos señores porque va a amar más a uno y aborrecerá al otro. Nadie puede amar a Dios y a las riquezas. Ahora, el Señor nos desafía a hacer tesoros en los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen. Amado hermano, que el amor al dinero no nos desenfoque. El apóstol Pablo aún presenta este tema diciendo, ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ir corriendo tras lo económico por sobre la fe, la obediencia y la santidad, lo único que causa es ruina. Lo único que causa es ruina. Y la Biblia es enfática en cuanto a esto. Nuestra fe no está en la cuenta de banco. Nuestra fe debe estar puesta en lo que Dios puede hacer y proveer por su gracia. Por supuesto que para eso está esta conferencia de mayordomía, para que podamos aprender a administrar lo que Dios nos da y que podamos mantener un enfoque correcto en cuanto a lo que Dios nos da. Pero hermanos,
podemos caer fácilmente en el error. Podemos desenfocar fácilmente la perspectiva de lo que Dios nos da para que es. Hay personas que gastan miles y miles de dólares en sus propias casas. Y no está mal. No está mal desear tener una buena casa, un buen lugar donde habitar con la familia. Pero si el Señor te ha llamado, si el Señor te ha provisto, lo que te ha dado también es para que puedas darlo, para que puedas ayudar a otros. Hay iglesias que gastan miles y miles de dólares en sus edificios, pero para compartir el Evangelio, para apoyar obras y misiones, no es el mismo resultado. Y como digo, amados hermanos, no está mal. Ojalá con mi familia podamos llegar a Artigas y poder tener un hermosísimo lugar donde glorificar el nombre de Dios allí en Artigas y levantar un testimonio hermoso donde las almas, la ciudad pueda identificar, en aquel lugar, allá, viste aquel lugar lindo, aquel lugar es donde se enseña la palabra de Dios. En aquel lugar se ganan almas. Y no está mal. Pero la exhortación y el desafío que continuamente tenemos en la palabra de Dios es a mantener el enfoque. Que lo que Dios nos provee debemos administrarlo. Y parte de la administración es dar. ¿Y con qué actitud dar? ¿Con qué actitud dar? Es como lo leímos, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Uy, me comprometí a dar esta plata y bueno, y ahora tengo que cumplir. Me comprometí a dar tanto para misiones. Y ahora, ¿para qué prometí eso? ¿Para qué me comprometí? Mirá, y ahora, y entonces, y tengo que dar. No, amado hermano, hermana, no es así. Debemos dar según fue propuesto en nuestro propio corazón. Pero no podemos darlo con tristeza o por la mera necesidad de cumplir con un compromiso asumido. Porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios, versículo 8, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis, ¿para qué? Toda buena obra. ¿Para qué quiere darnos Dios abundancia? ¿Para qué podemos ser prosperados y tener suficiente? Toda buena obra. Versículo 10, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El que da la semilla, el que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. No libertinaje, hermano, no te confundas, para dar con libertad. No sufriendo, no dar con
con pesar o tristeza, sino para dar con toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la excelencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, ¿qué es lo que produce el dar? Con amor. ¿Qué es lo que produce el dar con generosidad o liberalidad? Sin duda, acciones de gracia. Es lo que el apóstol Pablo expresa en los versículos que acabamos de leer. No solamente eso, sino que en el suplir las necesidades a los santos, ellos dan gracias. Nuestra acción produce gracias a Dios, nos da en darle gracias a Dios. No solo sus necesidades son cubiertas, sino que el nombre de Dios es glorificado. Versículo 13. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Entonces, hermanos, para ir concluyendo, ya que el tiempo es tirano, la hora pasa. Punto número 1, ¿qué podemos dar? Y vimos los ejemplos bíblicos. Todo recurso material o espiritual nos es dado para que podamos brindarlos a otros. Hasta un vaso de agua. Hasta un vaso de agua. No queda sin recompensa. ¿Cuánto dar? Aparte de los diezmos, que ya quedó explícito, ¿cuánto dar? Según cada uno propuso en su corazón. ¿Cuánto dar? Según el ejemplo de la iglesia en Macedonia, según tus fuerzas, según tus posibilidades. Y si puedes aún un poquito más, sin duda que ha de traer recompensa. Ahora, ¿con qué actitud dar? Punto número 3. Con gratitud, con amor, porque Dios ama al dador alegre. Porque Dios ama al dador alegre. Amados hermanos, que la palabra de Dios nos ilumine, que la palabra de Dios nos guíe, que podamos abrir nuestros ojos y mirar a nuestro alrededor según la necesidad que podamos ver. Y el Señor habla claramente en cuanto al dar a nuestro prójimo, en cuanto al ser hospedadores, en cuanto a estar dispuestos a suplir las necesidades de nuestros hermanos. El Señor es claro en cada una de estas enseñanzas. Pero hay una enseñanza más. Para terminar, todo lo que damos
todo lo que damos es para la gloria de Dios. En Mateo capítulo 25, y con este pasaje termino. Mateo capítulo 25. Dice, versículo 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Versículo 37, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Amén. Cuando das, cuando miras la necesidad y actúas en consecuencia, lo que haces es para Dios. Y eso ha de traer recompensas. En Proverbios hay un proverbio hermoso que dice, el que da al pobre, a Jehová presta, y él se lo devolverá. Entonces, no cierres tu corazón a la necesidad que te rodea. Y conforme a tus fuerzas y tus posibilidades, según propongas en tu corazón el dar, el ofrendar, el ayudar a otros, hazlo con amor, con gratitud, y lo que tú haces, da acción de gracias hacia Dios y glorifica a Dios por tu obediencia y mi obediencia a su palabra. Que el Señor les bendiga. Gracias.